Primavera de 1973, el día en que faltaba menos de un mes para la fecha prevista de mi parto. El padre de mi marido desapareció en un accidente marítimo. Mi suegro, que era pescador, se fue a pescar contra la oposición de quienes lo rodeaban, a pesar de algunas preocupaciones sobre el clima para nutrirme mientras me acercaba a él. Que era inminente, más vale que mi primer nieto nazca sano. Me aseguraré de alimentarte con mucha comida deliciosa, así que espera unas horas después de mi robusto suegro. Salí con energía, el mar se embraveció debido a una tormenta y desde entonces mi suegro nunca regresó a casa. Al día siguiente los equipos de búsqueda y rescate con otros pescadores se movilizaron para buscar a mi suegro, pero solo encontraron el barco pesquero que le pertenecía, gravemente dañado. Debido al profundo dolor, mi suegra cayó en depresión. Preocupados por mi suegra, decidimos mudarnos con ella a la ciudad natal de mi esposo en Los Ángeles, California. Sin embargo, una fuente de consuelo para mí. Dio a luz a su primer nieto un mes después de este trágico suceso. Siendo testigo de la nueva vida, mi suegra poco a poco fue recuperando sus ganas de vivir. Sin embargo, han pasado 10 años desde entonces, el 17 de enero de 1994. Nunca olvides que fue un incidente a las 4:30 de la madrugada, un terremoto con epicentro en Los Ángeles azotó la región de California. Después de un fuerte ruido similar al del suelo, comenzó un nauseabundo balanceo lateral. El temblor se hizo cada vez más intenso, causando artículos como platos y los libros volaron violentamente de los estantes. Me apresuré a apagar la estufa y corrí a la habitación de mí, donde estaba descansando debido a un resfriado. Emma se escondió debajo del escritorio mientras gritaba. Los temblores continuaron intensificándose rápidamente. Guié a mi hija debajo del escritorio de estudio y me coloqué en voz baja gritando: Kate, ¿hay algún escondite para ti? Kate, en respuesta, ella rápidamente respondió: estoy debajo de la mesa. Oh, estoy preocupada por... Mi esposo Bob trabaja en un acuario cercano y él estaba en el trabajo como de costumbre ese día después. El temblor disminuyó por un tiempo. Rápidamente comencé a hacer preparativos para la evacuación. Esta es una ciudad portuaria. Nunca antes había experimentado un terremoto tan masivo, pero sentí que tenía que abandonar este lugar inmediatamente o mi estaría en peligro. Kate comenzó a prepararse para una evacuación. En este momento, Emma, al menos cámbiate y ponte este atuendo. Salir con esa ropa con este frío empeorará. Hay muchas cosas que quiero llevar conmigo. También hay muchos artículos esenciales. Sin embargo, en ese momento no había tiempo para consideraciones tan pausadas. Ante el ambiente tenso, se estaba cambiando de ropa lentamente. Mi suegra también estaba buscando frenéticamente algo. Ustedes dos den prisa, mientras estén vivos podemos superar cualquier cosa, así que muévanse rápido. Rápidamente ayudé a mi hija a cambiarse de ropa y luego corrí hacia mí. Suegra Kate, ¿qué estás buscando? Entonces mi suegra sacó una pequeña caja de madera de aluminio que había sacado del fondo del armario. Lo encontré. Esto es algo que nunca te pierdas. Agarrando fuertemente la caja de madera con ambas manos, mi suegra salió apresuradamente de la casa. Apúrate, tenemos que movernos rápido. A pesar de mis intenciones, mis piernas estaban enredadas por el miedo y no nos movíamos con facilidad. Nos tomamos de la mano para no separarnos y corrí con determinación, y fue justo después de que llegamos al centro de evacuación. Tsunami, se acerca un anciano que había estado observando el mar desde una colina cercana. Gritó con voz ensordecedora. Al escuchar esa voz contuvimos la respiración. Lo que temíamos se había realidad después de guiar a mi suegra y a mi hija al centro de evacuación. Corrí colina arriba donde estaba el hombre en ese momento, como si las manos de un A-bajo estuvieran arrebatando vidas. Una imponente ola negra engullida. Todos los mercados de la ciudad, tiendas y casas fueron tragados uno tras otro sin dejar atrás, y al ver esta ola negra pensé cuánto miedo debió haber experimentado mi suegro solo en el mar embravecido. Este terremoto fue más tarde llamado el terremoto de Northridge. Fue un terremoto importante de magnitud 6,7 con epicentro en Los Ángeles, donde vivo. La intensidad sísmica en Los Ángeles fue de 5, que fue más débil. Los terremotos masivos recientes que han ocurrido, sin embargo,
En ese momento había una falta de conocimiento sobre los tsunamis y las medidas de preparación fueron insuficientes. Además, después del terremoto, relativamente poco tiempo después, un tsunami de más de 10 metros de altura llegó a la costa, lo que provocó la pérdida de muchas vidas, dadas las. También estaba preocupada por la seguridad de mi marido. Sin embargo, 6 horas después del terremoto, mi familia pudo reunirse de manera segura en el centro de evacuación. 2 días después del terremoto, un equipo médico local visitó el centro de evacuación. Los medicamentos que mi suegra trajo se acabarán en unos días más. Mi suegra y me puse en la fila esperando nuestro turno para buscar una receta para un medicamento. Miré a mi alrededor observando mi entorno. Todos miraban hacia abajo con expresiones sombrías mientras yo miraba distraídamente los alrededores. Algo pasó. Alguien cruzó frente a mí en ese momento. No creo lo que vi. Tom en respuesta a mi grito espontáneo. Ojos de mi suegra se abrieron como platos. ¿Qué acabas de decir, Lucy? Seguí con mis ojos a la persona que se parecía mucho a mi suegro. Quizás me haya equivocado, pero solo ahora había una persona que se parecía a Tom. Mi suegra saltó de la fila y comenzó a mirar ansiosamente a mi alrededor. Tomé mano de mi suegra y seguí al hombre que se parecía a mi suegro. Disculpe, señor. Con la caja de cartón allí, disculpe, llamé al hombre que caminaba rápidamente alzando la voz y la persona que caminaba adelante inclinó la cabeza y miró hacia atrás por encima del hombro. Al ver el rostro del hombre, mi suegra abrió boca con asombro. ¿Eres tú, Tom? El hombre nos miró a la cara por un breve momento, pero rápidamente desvió su mirada en diagonal. El hombre dijo lo siguiente: lo siento, pero creo que podrías haberme confundido con otra persona, aunque él tenía un físico delgado y no muy musculoso. La cara se parecía mucho a la de suegro. ¿No es así, señor Tom Brown? Pregunté en voz alta mencionando el nombre de mi suegro. Sin embargo, el hombre dijo esto sin cambiar su expresión. Creo que probablemente no soy yo. Al escuchar esta respuesta, mi suegra la vi. Sentí una sensación de inquietud. Si él no es el indicado, ¿por qué usaría frases como? O creo que quería profundizar más y confirmar varias cosas, pero el hombre comenzó a parecer inquieto y comenzó a mirar la hora. Entonces lo siento, pero tengo prisa. Discúlpeme por decir que rápidamente se fue a algún lado y desapareció. Supongo que era solo un parecido con otra persona. Después de todo, mi suegra murmuró en voz. Nos quedamos allí en un estado de vacío y confusión, perdidos en él. En ese momento alguien se acercó a mí y me gritó: disculpe. ¿Conoce al hombre de antes? Un hombre de unos 50 años vestía un chándal negro y una etiqueta con su nombre en el que se leía voluntario. No diría que lo conozco, pero parecía mucho a mí. El padre de mi esposo desapareció hace 10 años, así que pensé que podría ser él y decidí acercarme a él. Sin embargo, parece que me equivoqué cuando respondí. El voluntario puso su mano en su barbilla y comenzó a reflexionar sobre algo y luego nos dijo: mira, en realidad hay algo sobre que ha estado en mi mente y me pregunto si podríamos hablar por un momento. Hay algunas cosas que me gustaría aclarar. No me importa, pero ¿qué te gustaría aclarar exactamente? Después de que dije? Parecía recordar el pasado y lentamente comenzó a articular sus palabras. Unos 10 años antes del desastre del terremoto. Ese hombre misterioso fue solo en la costa de Long Beach en Los Ángeles. En ese momento el hombre no recordaba su pasado y no recordaba su nombre, cumpleaños, ciudad natal o cualquier cosa. Sin embargo, hubo una cosa que recordó. Mencionó que el nombre de su esposa era Kate, que resultó ser el mismo nombre que el de mi suegra. Ahora llama Sam White. En ese momento estaba profundamente decidido a encontrar alguien que lo conocía hace unos 8 años. Lo invitamos a unirse a esta organización de voluntarios. Sin embargo, no importa a dónde íbamos, no pudo encontrar a nadie que lo reconociera. Finalmente dejó de intentar recordar su pasado y declaró que viviría descartando todo de vida anterior. Encontrado junto al mar hace 10 años. El nombre de su esposa era Kate y esa cara y voz no pude evitar pensar que era mi suegro. ¿Podríamos organizar otra oportunidad para hablar con ese hombre que acabo de conocer? No puedo descartar completamente la posibilidad de que pueda ser mi suegro. En respuesta a esto, voluntario asintió enfáticamente. Al día siguiente, mi suegra y yo nos dirigimos al lugar de reunión designado.
El hombre que se parecía a mi suegro, Lap, se acercó con la cabeza ligeramente hacia abajo. Señor White, mientras discutíamos ayer, estas damas podrían ser su familia. Entiendo que podría sentirse inseguro, pero consideraría tener una conversación con ellas. ¿Respuesta a la dirección? El señor White nos miró con una mirada ansiosa. Y rápidamente desvió la mirada. Mi suegra se acercó lentamente a él. ¿Reconoces esto? Mi suegra abrió la tapa de una pequeña caja de madera que había traído de su casa durante la evacuación. En el interior había una horquilla adornada con un de mariposa plateada. Lo siento, pero creo que lo estoy viendo por primera vez. Además, dijo el señor White después de mirarlo brevemente, haciendo una pausa por un momento y luego respirando profundamente. El señor White continuó, además, incluso si hubiera una conexión entre nosotros. No recuerdo nada ahora. Hablarme en este estado solo te traería dolor por. Olvídate del parecido con tu esposo, por favor. Después de decir que el señor White se dio la vuelta e intentó salir de la escena viendo su figura alejarse, mi suegra derramé una sola lágrima. Tenía la sensación de que si las cosas continuaban así, tanto mi suegra como yo viviríamos arrepentidos por el resto de nuestras vidas. Embargo, el señor White permaneció completamente desprovisto de sus recuerdos al haber desechado su yo pasado. ¿Qué más se podría decir en este momento? Finalmente mi suegra se arrodilló en el acto y rompió a llorar. Kate, por favor espera, fue el momento en que el rayo de esperanza que había encontrado después de más de 10 se desvaneció en el instante en que el señor White se alejó. Mi suegra lo llamó una vez más creyendo que él era su esposo. Quería volver a ver las hojas de otoño en Colorado con Tom al escuchar esa voz. El señor White hizo una pausa momentánea pero luego rápidamente continuó caminando con Tom. ¿Recuerdas el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado? Fuimos allí juntos en el pasado. El intento desesperado de mi suegra de desencadenar un recuerdo fue desgarrador y no podía soportar verlo más. Kate, esa persona no es Tom. Sabes que ya no volverá. Abracé fuerte a mi suegra mientras ella seguía llorando acurrucada como una bolita. Tom se fue, ya no está en este mundo. Me repetí esas palabras. Ese fue el momento del Rocky Mountain National, horquilla de mariposa del parque. El señor White detuvo repentinamente sus pasos y luego, mientras sostenía su templo, se volvió hacia nosotros. En ese momento mi suegra, que había estado llorando, se levantó y se acercó al señor. Yo lo seguí apoyando a mi madre. Político. Al hacerlo durante nuestra luna de miel fuimos al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. Las hojas de otoño eran tan hermosas en ese momento y usted me compró esta horquilla para el cabello en una tienda de souvenirs cerca del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Él. White frunció el ceño intentando desesperadamente para recordar algo y murmuré en voz baja lo siguiente: ¿ese día, no había lluvia ligera ocasional? Creo que compré un paraguas en la tienda de enfrente donde conseguimos esta horquilla, mi suegra, y no podía creer lo que acababa de decir, aunque éramos dos. Un paraguas es suficiente. Estoy bastante. De que el comerciante nos pidió ese derecho, activado por las palabras clave de mi suegra: Parque Nacional de las Montañas Iraquíes y horquilla de mariposa. El señor White comenzó a contar viejos recuerdos, uno tras otro. El día en que nuestro nació mi hijo también estaba lloviendo. Tú estabas en el asiento del pasajero de la camioneta. Conducía el dolor de parto. Comenzó. Sí, ahora lo recuerdo. Dijiste que ibas a dar a luz antes de que llegáramos al hospital y terminaste dando a luz en el auto nuestro. El nombre de mi hijo era Bob. Me avergonzaba de tener solo una educación secundaria, así que quería que nuestro hijo fuera inteligente y es eso que lo nombré así. Y luego la esposa de nuestro hijo, Lucy, fue si mis nietos nacieran sanos y salvos. ¿Les va bien ahora? El señor White, que había estado mirando hacia abajo momentos antes, ya no estaba allí. Su voz recuperó su vigor y sus ojos brillaban intensamente. Mi suegro Tom Brown finalmente había regresado con nosotros. Suegra agarró la horquilla contra su pecho y con una voz clara y aliviada, como si finalmente se hubiera quitado una carga de mucho tiempo, dijo lo siguiente: oh Jesús, qué milagro, mi amado esposo finalmente ha regresado a mí. Ahora nuestra familia está verdaderamente completa al pensar que un día tan maravilloso ven de una manera tan. Las lágrimas de mi suegra se transformaron de frías y dolorosas a cálidas y alegres. Mi suegro abrazó torpemente a mi suegra Kate.
Me disculpo por hacerte sentir perdida e insegura de ahora en adelante. Intentaré recordar más cosas y si estás bien con alguien como yo, ¿podrías considerar volver a ser una familia? Con una sonrisa radiante. Suegra asintió con entusiasmo y los dos se abrazaron fuertemente varios años después del desastre cuando en la ciudad finalmente se había recuperado. Mi suegro comenzó a vivir con nosotros. Las pruebas de ADN también confirmaron que Sam White era de hecho la misma persona que Tom Brown. Mi suegro gradualmente comenzó a recordar cosas del pasado, pero así recordar todo seguía siendo un desafío. Estábamos más que felices de tener a mi suegro vivo y con nosotros, así que 22 años después de ese terremoto, mi suegro falleció a la edad de 90 años rodeado de su amada familia y partió pacíficamente de este mundo al año siguiente. El fallecimiento de mi suegro, mi suegra. Tumba.